Esas teorías apuntaban todas a una sola meta: explicar y justificar la diferencia entre españoles peninsulares y españoles de Indias. Se nota a las claras en lo que escribía en 1635 un obispo de Popayán. Abro la cita. Se deben preferir los españoles a los criollos, que la experiencia enseña cuán grande es la diferencia regularmente entre los españoles y los que se criaron con la leche de estas mujeres indias, que son todos los que nacen acá. Y aún los indios conocen esta diferencia, y cuando hayan ocasión, piden doctrineros españoles y no criollos. Fin de la cita. En adelante, dicha diferencia vendría a ahondarse en el discurso peninsular, con alusiones precisas a las debilidades supuestas o reales de la educación criolla, al laxismo sexual que prevalecía en la sociedad colonial, sobre todo en cuanto se refería a las relaciones con las dominadas negras o indias. Incluso los europeos llegaron a preguntarse si, pasando el tiempo, algún día los criollos no acabarían así siendo verdaderos indios, si no perderían todas sus cualidades y peculiaridades hispanas, como se había dado el caso con las tribus perdidas de Israel, que según una bien arraigada teoría eran los ancestros de los indios. Algunos tratadistas no ponían esa eventualidad en tela de juicio, pero sí insistían en que, gracias a la llegada constante de inmigrantes peninsulares a América, esa eventual catástrofe no sucedería jamás. Ya lo planteaba claramente el cosmógrafo del Consejo de Indias, Juan de Velasco, de alguna manera vocero del Estado, pues estaba encargado de reunir toda la documentación posible sobre el nuevo continente y de difundirla de manera oficial. En su Geografía y Descripción Universal de las Indias, escrita a finales de los años 1560, Juan de Velasco no vacilaba en afirmar de manera perentoria: ¿de dónde se toma argumento que, en muchos años, aunque los españoles no se hubiesen mezclado con los naturales, volverían a ser como ellos? Más tarde, en el siglo XVII, el judío León Portocarrero, mucho tiempo conocido como el Anónimo Portugués, lo expresaba sin vacilar a sus correligionarios de Holanda. Abro la citación de Leo de Portocarrero. Si la comunicación de las gentes que van de España no tuvieran, los criollos se volverían de otra naturaleza y condición bárbara. Fin de la citación. La identificación del criollo por los españoles peninsulares se fundamentaba entonces en la certeza de que aquel estaba involucrado como el indio en un proceso de degeneración irremediable que solo la presencia de los españoles nacidos y criados en la península podía impedir. De ahí el sitio relevante que estos debían asumir en el gobierno de los diferentes reinos americanos. De ahí la preferencia de que debían beneficiarse a la hora de designar el poder peninsular a aquellos en que habrían de recaer los puestos de responsabilidad en Indias, tanto en lo civil como en lo eclesiástico. Punto siguiente, y ya va terminando el texto, las controversias en torno a la colonialidad de la palabra criollo. La colonialidad de la palabra criollo, al igual que la de indio, aparece nítidamente si consideramos las condiciones de su uso en la América de finales del siglo XVI. Muchos de los que de pasada tratan entonces de ella insisten en el hecho de que es una palabra americana, surgida y utilizada exclusivamente en el Nuevo Mundo. Valgan para botones de muestra dos citas, una del provincial y definidores franciscanos de Lima: los hijos de la tierra que se dicen acá criollos, y otra cita del célebre padre José da Costa, que escribía: decían algunos criollos como allá llaman a los nacidos en Indias.
Dado el contexto del surgimiento de la palabra criollo, su origen semántico, acordémonos que inicialmente se había utilizado esta palabra para designar a los esclavos nacidos en América. Dado el contexto del surgimiento de la palabra criollo, las connotaciones que enseguida la sustentaron, los roces y tensiones que no tardaron en aparecer entre las dos ramas, europea y americana, de la familia hispana, no es de extrañar que rápidamente esa palabra y su uso se encontraran en el centro de los debates de la época al respecto. Ya en 1579, en las instrucciones dadas al visitador de la provincia novohispana de la compañía, el padre Plaza, el general de la compañía especificaba con cuidado: no se permita que los nuestros sean llamados criollos, mas se tenga buena estimación que se debe entre religiosos. Más claramente aún, en 1619, cuando las tensiones entre peninsulares y criollos no se podían ya ocultar en los colegios jesuitas y en algunos casos empezaban a tener consecuencias preocupantes, el propio padre general de la época, Muccio Vitelleschi, llegó a ordenar lo siguiente al provincial del Perú: viniendo ya al remedio, sea lo primero desterrar en absoluto el nombre de criollo, de nacido acá o allá. Dense graves penitencias a los que tomaren tal nombre en la boca, ya sea por baldón, ya en cualquier otro sentido. No se podía ser más preciso y sobre todo clarividente en cuanto al sentido diferenciador y discriminante de esa creación verbal. En adelante, conforme las peleas entre peninsulares y criollos menudearon y se enconaron, en particular en el mundo conventual, alrededor de las cuestiones de la tan sonada alternativa de oficios. Ese uso de la palabra criollo se hizo cada vez más problemático. En 1657, el padre Agustino Bernardo de Torres, castellano nacido en Valladolid, escribía: los padres peruanos o nacidos en estos reinos del Perú, nombrados vulgarmente criollos, voz plebeya, cuya etimología y significación se ignora hasta hoy, y por eso no uso de ella, sino de la de peruanos, que es más cortesana, propia y significativa de los naturales de este reino. Fin de la cita. Más tarde, en 1681, el padre dominico Juan Meléndez denunciaba que en España se burlaban de la palabra criollo, siendo, cito, propiedad de gente safia, indigna de tener figura de hombres. Fin de la cita. Lo cual había convertido ese vocablo, cito a Juan Meléndez, en una voz digna de odio y risa para los propios criollos. El dominico peruano nos da interesantes informaciones a este respecto. Si, como hemos visto, rechaza de manera perspicaz las segundas intenciones de los peninsulares, cuando estos, desde su perspectiva europea y los prejuicios que conllevaba, utilizaban la denominación criollo, en cambio la reivindica para sus compatriotas cuando estos hablaban de sí fuera en el contexto colonial. Cito otra vez al dominico peruano: criollo es lo mismo que procreado, nacido criollo en alguna parte. Y criollo en el Perú y en las Indias no quiere decir otra cosa, según la intención con que se introdujo esta voz, que español nacido en Indias. Y así como usamos de la voz de español para diferenciarnos de los indios y negros, para diferenciarnos de los mismos españoles que nacieron en España, nos llamamos allá criollos. Otro autor, Juan, es aún más preciso. En realidad, el gentilicio que más leyere en boca de los peninsulares no es tanto el de criollo, que como acabamos de ver reivindica de alguna manera, sino el hecho de que en la España de entonces, todavía se trata de Fray Juan, o sea, ese mismo dominico. Lo que más leyere a Fray Juan, este dominico, es que en boca de los peninsulares no es tanto el de criollo,
que como acabamos de ver reivindica de alguna manera, sino el hecho de que en la España de entonces se suele llamar indianos a sus compatriotas americanos. Cito otra vez a Fray Juan Meléndez. Debieran entender los españoles que el llamarnos criollos y no indianos es querer significar el mucho aprecio y estimación singular que hacemos de descender de españoles y de conservar en Indias la sangre pura española sin mezcla de otra nación. Y comenta de esta manera Bernard Lavalle esta frase: la cercanía y semejanza morfológica fonética de la palabra indio y de la palabra indiano le parecía peligrosa al fraile y hasta insultante. Otra cita rápida del fraile: mejor nombre nos dan algunos de Europa que nos llaman indianos, pero estos hierran también porque sin diferencia a todos cuantos vienen de acá les dan el mismo título de indianos, con la misma confusión, porque tanto barbarismo es llamar a todos indianos sin distinguir los orígenes como llamarlos indios, habiendo en las naturalezas de los dos tan grande diferencia por sus principios. Viene el último punto de la ponencia. Americanidad exaltada, hispanidad exacerbada. Finalmente, la única denominación que aceptaba sin reticencia el dominico, Fray Juan Meléndez, era la de español. Por supuesto, esta exigencia no le era propia, lo cual explica sin duda que en no pocos textos de la época, cuando era necesario distinguir a las dos ramas de la familia hispana, por no herir susceptibilidades americanas, se recurría a la expresión de España para designar a los oriundos de la península, pues llamarlos españoles habría supuesto que los criollos no lo eran, o no tanto. Así lo hacían, por ejemplo, el virrey conde de Santisteban en 1668. Cito al virrey: los padres que llaman de España. Su sucesor, el conde de Castelar, en 1675, se adelantarán los padres de España. Los propios criollos, en un texto de 1661 en Quito, hablan también de los padres de España. La voluntad de los criollos de no soportar la diferenciación, ni tampoco la relativa marginalización que les querían imponer los peninsulares, es también interesante desde otro punto de vista. Se ha insistido mucho y con razón sobre el hecho de que el llamado criollismo colonial era la afirmación, primero incierta y después cada día más firme, argumentada y consciente, de una incipiente americanidad que se fue desarrollando ya desde las últimas décadas del siglo XVI y fortaleciendo de manera cada vez más pugnaz a lo largo del siguiente, en particular con la aparición de una verdadera literatura de exaltación de las respectivas patrias chicas, cuyas eminentes cualidades se evidenciaban en sus hijos criollos. Esta es una realidad incontrastable de evidente y relevante importancia de cara al devenir de las relaciones entre España y su imperio y de la historia de las futuras naciones hispanoamericanas. Ahora bien, si el criollo de la época colonial esgrimía, a veces con manifiestas exageraciones o evidente agresividad, su naciente y real americanidad, esto no quita que el criollismo fue también y ante todo